el dueño de toda riqueza. El primer paso para transformar nuestra relación con las finanzas no es un ajuste contable, sino un cambio de jurisdicción espiritual. La mayoría de los seres humanos viven bajo el peso de una falsa propiedad, creyendo que son los dueños absolutos de lo que poseen. Esta mentalidad es la raíz de la angustia. Si yo soy el dueño, yo soy el único responsable de mantener, proteger y multiplicar mis recursos. Sin embargo, la Biblia establece un principio de soberanía que libera al alma de esa carga. En el libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 8, se registra una declaración que es el fundamento de toda paz financiera: mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Al reconocer que Dios es el dueño absoluto de los recursos, el creyente deja de ser un propietario estresado para convertirse en un administrador confiado. La ansiedad por el dinero nace del temor a la pérdida. Cuando entendemos que el mundo y su plenitud pertenecen al Creador, nuestra perspectiva cambia. El Salmo 24, versículo 1, refuerza esta verdad: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Si Él es el dueño de la tierra, de los mercados, de las industrias y de las oportunidades, entonces nuestra provisión no depende de la estabilidad de un banco o del capricho de un gobierno, sino de la fidelidad del dueño de todas las cosas. La pretensión de propiedad y a entregar las llaves de nuestra economía a aquel que no conoce la escasez. La libertad financiera comienza con el reconocimiento de que somos mayordomos de una riqueza que es eterna en su origen. Al asumir el rol de administradores, comprendemos que nuestra función es gestionar con sabiduría lo que se nos ha confiado. Esta transferencia de propiedad hacia lo divino elimina la sensación de desamparo. Ya no luchamos solos en un sistema hostil, trabajamos en la hacienda de un Padre que es infinitamente rico. El dinero deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en una herramienta de gestión. Esta es la base de la sanidad financiera, saber que el proveedor es mayor que la provisión. Cuando el alma descansa en la soberanía de Dios sobre el oro y la plata, la presión por el mañana se disuelve en la confianza del cuidado presente. Una vez establecido el principio de propiedad divina, debemos abordar la diferencia entre la necesidad y la codicia. La Biblia nos enseña que Dios está comprometido con nuestras necesidades, pero no necesariamente con nuestros caprichos egoístas. El sistema del mundo fomenta una insatisfacción constante, empujándonos a desear siempre más de lo que tenemos, lo que genera una esclavitud invisible. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, se nos recuerda: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Este poder no es para la acumulación vana, sino para el cumplimiento de un propósito. La riqueza sin propósito se convierte en un ídolo que termina por devorar la paz de quien la posee. La verdadera abundancia bíblica se manifiesta cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios. No se trata de cuánto tenemos en la cuenta bancaria, sino de cuánta libertad tenemos sobre ese dinero. El apóstol Pablo menciona un secreto que es fundamental para cualquier administrador del reino: el contentamiento. En Filipenses, capítulo 4, versículo 12, dice: sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este equilibrio es lo que protege al creyente de las fluctuaciones de la economía mundial. Si nuestra paz depende del saldo bancario, seremos esclavos de los mercados. Si nuestra paz depende del proveedor, seremos libres en cualquier circunstancia. La mentalidad de escasez es una mentira que intenta cegarnos ante la generosidad de Dios. La escasez es una percepción del miedo, la abundancia es una percepción de la fe. Al recordar que Dios es quien otorga la capacidad para producir, eliminamos el orgullo del éxito y el terror del fracaso. Si Él dio la capacidad ayer, la dará mañana también. La administración sabia requiere un corazón que no se aferra a los recursos con puño cerrado, sino que los mantiene con la mano abierta, reconociendo que el flujo de la bendición depende de nuestra disposición para ser canales y no depósitos estancados. La Biblia utiliza con frecuencia la metáfora de la familia para describir nuestra relación con los recursos. Un hijo no se angustia por la comida que habrá en la mesa de su padre,
simplemente confía en que su Padre proveerá. En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 32, Jesús nos dice que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos. El reconocimiento de Dios como el dueño de todo se completa cuando aceptamos nuestra posición como herederos. Esta identidad nos otorga una autoridad espiritual sobre las circunstancias financieras que el mundo no puede comprender. La verdadera riqueza, según la perspectiva bíblica, incluye la paz mental y la ausencia de ansiedad. Proverbios capítulo 10, versículo 22, declara, la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Muchas veces, la riqueza del mundo viene acompañada de noches sin sueño, pleitos familiares y vacío espiritual. En cambio, la provisión que viene de la mano de Dios trae consigo una serenidad que guarda el corazón. Nos llama a buscar esa bendición que no tiene efectos secundarios negativos. Al poner el reino de Dios como prioridad, las demás cosas encuentran su orden natural y son añadidas según su promesa fiel. Sentir que el peso de su economía ha sido transferido. Ya no es tu dinero, es su dinero. Ya no es tu lucha, es su provisión. Ya no eres un náufrago buscando un pedazo de pan, sino un administrador en la casa del rey. Esta base de confianza es necesaria para avanzar hacia los principios prácticos de administración y generosidad que veremos más adelante. El fundamento es sólido, el oro y la plata tienen nombre, y ese nombre es superior a cualquier crisis. Con esta mentalidad de administrador, estamos listos para enfrentar las trampas de la deuda y la codicia que el mundo intenta imponernos. La trampa de la escasez y la deuda. El segundo pilar de la sabiduría financiera bíblica consiste en desmantelar la estructura de pensamiento que nos mantiene encadenados al sistema de deuda y escasez. En el mundo moderno, el crédito se presenta como una solución inmediata, pero la Escritura nos advierte sobre la naturaleza espiritual y física de la deuda. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, se establece una verdad inmutable: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. La deuda no es simplemente un compromiso financiero, es un estado de servidumbre que limita la libertad del creyente para obedecer los impulsos del espíritu. Cuando una persona está cargada de deudas, sus decisiones no se basan en la voluntad de Dios, sino en las exigencias de sus acreedores. La mentalidad de escasez es el motor que impulsa el endeudamiento. Es la creencia de que no tenemos lo suficiente y que necesitamos adquirir hoy lo que Dios aún no nos ha dado la capacidad de comprar. Esta impaciencia es una forma de desconfianza en la provisión divina. Al recurrir a la deuda para satisfacer deseos antes de tiempo, estamos intentando forzar una bendición que no ha madurado. La Biblia nos enseña que la bendición de Dios no añade tristeza, mientras que la deuda suele venir acompañada de una pesada carga de ansiedad, noches de insomnio y una constante sensación de asfixia. Para romper este ciclo, es necesario reconocer que la suficiencia no proviene de la acumulación de bienes a través del crédito, sino del contentamiento con lo que el proveedor nos ha entregado en cada etapa. Cada compromiso financiero que adquirimos fuera de la guianza divina es una cadena que nos ata al sistema del mundo. La resistencia espiritual en las finanzas comienza con la decisión de no ser esclavos de nadie más que de Dios. Al vivir dentro de nuestras posibilidades y confiar en que Dios suplirá lo necesario en su tiempo, recuperamos la autoridad sobre nuestro futuro. La deuda hipoteca el mañana para alimentar el deseo de hoy. La sabiduría, en cambio, sacrifica el impulso de hoy para asegurar la libertad del mañana. La verdadera emancipación financiera empieza cuando decidimos que nuestra seguridad depende de la fidelidad de Dios y no de la aprobación de una línea de crédito. Una vez comprendido el peligro de la servidumbre financiera, debemos identificar la raíz emocional que nos empuja hacia ella, la envidia y la comparación. El sistema de consumo está diseñado para hacernos sentir incompletos si no poseemos lo que otros tienen. Sin embargo, la Biblia nos ofrece un antídoto poderoso en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. La avaricia no es solo el deseo de tener mucho, sino el deseo de tener más de lo que Dios nos ha asignado para esta temporada. El contentamiento no es resignación ni mediocridad, sino la paz de saber que lo que tenemos hoy es suficiente para el propósito de hoy. La comparación es la ladrona de la alegría y la arquitecta de la ruina financiera. Cuando gastamos dinero que no tenemos, para comprar cosas que no necesitamos,
con el fin de impresionar a personas a las que no les importamos, estamos operando bajo una maldición de vanidad. La Biblia nos exhorta en Lucas, capítulo 12, versículo 15, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La ansiedad financiera disminuye drásticamente cuando desconectamos nuestro valor personal de nuestras posesiones. No somos lo que tenemos, somos quienes Dios dice que somos. Al establecer nuestra identidad en Cristo, la necesidad de validación externa a través del lujo desaparece, y con ella, la presión por gastar desmedidamente. Ser sobrio significa tener dominio propio sobre los impulsos de compra. La disciplina es el puente entre la escasez y la abundancia. Proverbios nos advierte que el que ama el placer y el vino no se enriquecerá. Esto significa que la gratificación instantánea es la enemiga de la prosperidad duradera. Al aprender a decir no a los deseos temporales, estamos diciendo sí a la estabilidad futura. La resistencia a la deuda es una batalla que se gana en el corazón antes que en la billetera. Al silenciar la voz de la envidia, permitimos que la voz de la sabiduría guíe cada moneda que sale de nuestra mano. La Biblia no es un libro de fórmulas mágicas, sino de principios de siembra y cosecha. En Proverbios, capítulo 21, versículo 5, leemos: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. La diligencia implica orden, presupuesto y previsión. La ansiedad suele ser el resultado del desorden. Cuando no sabemos a dónde se va nuestro dinero, perdemos el control y el miedo toma su lugar. El administrador fiel sabe que debe dar cuenta de cada recurso, por pequeño que sea. Salir de la trampa de la escasez requiere un compromiso con la integridad. Muchas veces, en medio de la crisis, existe la tentación de recurrir a métodos poco éticos o deshonestos para obtener dinero. Sin embargo, la riqueza mal adquirida no tiene permanencia. Proverbios 13, versículo 11, aclara: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. El camino bíblico hacia la abundancia puede parecer más lento, pero es el único que tiene fundamentos sólidos. La integridad en los negocios y en el manejo del dinero atrae el favor de Dios, que es el ingrediente que hace que el esfuerzo humano produzca frutos extraordinarios. El mensaje es claro: la deuda es una prisión y la escasez es una mentalidad, pero la sabiduría es la llave de la celda. Debemos arrepentirnos de la mala administración pasada y trazar un plan de libertad. Esto implica honrar los compromisos adquiridos, trabajar con excelencia y cerrar las puertas a nuevos endeudamientos innecesarios. Al hacerlo, estamos preparando el terreno para que la bendición de Dios fluya sin obstáculos. La promesa es que Dios puede abrir las ventanas de los cielos, pero nosotros debemos tener nuestros graneros listos y ordenados. La libertad financiera es un testimonio poderoso de un alma que ha decidido confiar plenamente en el sistema del reino de Dios por encima de cualquier sistema humano. El principio de la siembra y la generosidad. El tercer pilar de la economía del reino rompe con la lógica humana de la acumulación. Para tener más, es necesario aprender a dar. En el sistema del mundo, la seguridad se construye reteniendo y acumulando, pero en la dimensión espiritual, el flujo de la provisión se activa a través de la generosidad. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6, establece una ley agrícola que rige el mundo financiero: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La generosidad no es un gasto que empobrece, sino una semilla que garantiza una cosecha futura. Cuando retenemos más de lo que es justo, creyendo que así protegemos nuestro futuro, en realidad estamos cerrando el ciclo de la multiplicación divina. La resistencia a la avaricia es un acto de guerra espiritual. La avaricia nos susurra que si damos, nos faltará, pero la Biblia nos asegura que Dios es quien da semilla al que siembra y pan al que come. El acto de dar es la prueba máxima de que nuestra confianza no está depositada en el dinero, sino en el Dios que lo provee. En Proverbios, capítulo 11, versículo 24, encontramos una paradoja que desafía a la matemática convencional: hay quienes reparten, y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Esta pobreza de retención ocurre cuando el dinero se convierte en un ídolo, el corazón se vuelve árido y la bendición se detiene. Al soltar con generosidad, nos alineamos con el carácter de un Dios que es dador por naturaleza. No se trata de la cantidad absoluta, sino de la proporción del corazón. Jesús observó a la viuda que dio 2 blancas y declaró que ella había dado más que todos,
porque dio desde su sacrificio y no desde su sobra. La generosidad rompe el espíritu de miseria y abre las ventanas de la oportunidad. Cuando una persona decide ser generosa incluso en tiempos de crisis, está declarando que su fuente es inagotable. La siembra es un ejercicio de fe que nos obliga a mirar más allá de la carencia inmediata para enfocarnos en la promesa de la multiplicación sobrenatural que viene de la mano de Dios. La generosidad bíblica debe estar acompañada de una actitud correcta, la alegría. No se trata de dar por obligación, por culpa o por manipulación externa, sino por un desbordamiento de gratitud. El mismo capítulo 9 de 2 de Corintios, en su versículo 7, aclara, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El dador alegre es aquel que ha comprendido que es un privilegio ser el canal de la bendición de Dios para otros. Esta alegría es un escudo contra la ansiedad. Es imposible estar angustiado por las finanzas mientras se experimenta el gozo de bendecir a alguien más. El acto de dar libera endorfinas espirituales que sanan la mente de la preocupación por la escasez. La verdadera generosidad comienza con el reconocimiento de que nada de lo que tenemos es nuestro. Si recordamos el principio, donde Dios es el dueño de todo, entonces dar es simplemente devolver una parte de lo que Él ya nos confió. El sistema del mundo quiere que veas el dinero como tu defensa, pero el Salmo 112, versículos 5 y 9, nos describe al hombre justo, el hombre de bien tiene misericordia, y presta. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. La justicia de un hombre se refleja en su capacidad de desprenderse de lo material para invertir en lo eterno. Al invertir en las personas y en la obra de Dios, estamos colocando nuestro capital en un banco que nunca quiebra y que paga intereses de paz y propósito. Cuando Dios encuentra a alguien que está dispuesto a dejar fluir los recursos, se encarga de que ese canal nunca se seque. La prosperidad bíblica no tiene como objetivo el lujo egoísta, sino el tener siempre en todas las cosas todo lo suficiente, para que abundéis para toda buena obra. La meta de la abundancia es la utilidad. Si el dinero solo llega a ti para quedarse contigo, has llegado a un callejón sin salida, pero si el dinero llega a ti para pasar a través de ti, te conviertes en un socio de la economía del cielo. Esta mentalidad de canal elimina el miedo a la falta, pues el suministro depende de la magnitud de la obra que Dios quiere hacer a través de tus manos. La generosidad no es una transacción comercial con Dios, sino una relación de confianza. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, Dios lanza un desafío único en toda la Escritura: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aunque el contexto es la fidelidad del pueblo de Israel, el principio de probar a Dios en la generosidad sigue vigente como un testimonio de su capacidad proveedora. La obediencia en lo poco o en lo mucho desata una protección divina sobre lo que poseemos. La siembra generosa también incluye el concepto de la protección de la cosecha. Cuando honramos a Dios con nuestras primicias y nuestra generosidad hacia los necesitados, la Biblia promete que Él reprenderá al devorador por nosotros. En términos modernos, esto significa que Dios protege nuestros recursos de gastos inesperados, accidentes, enfermedades o malas inversiones que suelen drenar la economía de quien vive solo para sí mismo. La paz financiera no es solo ganar más, sino que lo que ganamos rinda y sea protegido bajo la cobertura divina. La generosidad es, en última instancia, una inversión en seguridad espiritual. No hay mejor seguro de vida o de bienes que estar bajo la bendición que viene de un corazón dadivoso. Si puedes dar, eres libre; si no puedes dar, el dinero te posee a ti. Al practicar la siembra constante, estamos entrenando a nuestra alma para no depender de lo visible. Aprendemos a vivir con la expectativa de la cosecha, sabiendo que Dios no es deudor de nadie y que su respuesta a la generosidad siempre supera nuestra capacidad de pedir o entender. La transición de la escasez a la abundancia pasa necesariamente por el altar de la entrega. Has decidido ser un administrador, has decidido romper con las deudas, ahora has decidido ser un sembrador. El camino hacia la verdadera riqueza está despejado. La sabiduría de la hormiga y el trabajo diligente. El cuarto pilar de la libertad financiera nos devuelve a la tierra, al valor del esfuerzo humano santificado por la dirección divina. A menudo, la ansiedad financiera busca soluciones mágicas o golpes de suerte que nos rescaten de la irresponsabilidad, pero la Biblia nos dirige hacia una sabiduría mucho más humilde y constante. En el libro de Proverbios, capítulo 6, versículos del 6 al 8, se nos entrega una lección fundamental: ve a la hormiga, oh perezoso,
mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga no espera un milagro que caiga del cielo mientras descansa, ella entiende los tiempos, planifica y trabaja con una autonomía que nace de la disciplina. La diligencia es la expresión práctica de nuestra fe. Trabajar con excelencia no es solo un deber social, sino un acto de adoración. Cuando realizamos nuestra labor con integridad, estamos honrando al dueño de todas las cosas. La Biblia promete en Proverbios capítulo 10, versículo 4, que la mano de los diligentes enriquece, mientras que la mano negligente conduce a la pobreza. Esta riqueza no es solo monetaria, es la riqueza del carácter, de la reputación y de las puertas que se abren ante alguien que hace su trabajo mejor que el promedio. El trabajo diligente es el canal ordinario que Dios utiliza para derramar su provisión extraordinaria. Al ser fieles en lo poco, en el cumplimiento de nuestras tareas diarias, estamos calificando para que se nos confíe lo mucho. La provisión divina y el esfuerzo humano no son excluyentes, sino socios. Dios multiplica la semilla, pero es el hombre quien debe labrar la tierra y sembrar. La ansiedad financiera se reduce drásticamente cuando sabemos que hemos hecho nuestra parte con honestidad y esfuerzo. La pereza, por el contrario, alimenta el miedo, pues el perezoso siempre tiene una excusa, diciendo el león está fuera, para no enfrentar sus responsabilidades. Al adoptar la sabiduría de la hormiga, aprendemos a aprovechar las estaciones de abundancia, el verano, para prepararnos para los tiempos de escasez. La previsión no es falta de fe, es la administración sabia de las oportunidades que Dios nos otorga. La excelencia en el trabajo es la moneda de cambio en el reino de Dios. No estamos llamados a la mediocridad, sino a hacer luz en nuestros lugares de labor. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 29, hace una promesa de ascenso para aquel que pule su oficio. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ser solícito significa ser rápido, hábil y cuidadoso. Cuando buscamos la maestría en lo que hacemos, el favor de Dios se manifiesta atrayendo miradas y oportunidades que de otro modo serían inalcanzables. El trabajo no es una maldición impuesta tras la caída, sino un propósito asignado desde el Edén para que el hombre participara en la creación y el orden del mundo. En medio de un sistema económico que a menudo premia la trampa o el camino corto, el administrador del reino se mantiene firme en la integridad. La verdadera prosperidad tiene raíces profundas que solo crecen en el suelo de la honestidad. Trabajar para Dios y no para los hombres transforma nuestra actitud. Ya no nos quejamos por el jefe que tenemos o el salario que recibimos, sino que servimos con alegría porque nuestra verdadera recompensa viene del Señor. Esta perspectiva elimina el estrés de la competencia desleal y nos permite dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que cada moneda ganada es fruto de un esfuerzo limpio y bendecido. La paz en las finanzas comienza con la paz en la conducta profesional. Si este mensaje está trayendo claridad a tu vida y deseas seguir fortaleciendo tu espíritu con los principios que transforman el caos en orden, te invito a suscribirte a este canal. Al unirte a esta comunidad de buscadores de la verdad, aseguras que cada semilla de sabiduría llegue a tu corazón en el momento justo, permitiendo que tu camino hacia la libertad financiera y espiritual sea firme y constante. No permitas que el ruido del mundo opaque la voz de la instrucción. Suscríbete y caminemos juntos hacia la plenitud de la promesa. El descanso y la confianza tras la labor. Si bien la Biblia condena la pereza, también nos advierte contra el afán de los que se levantan de madrugada y se acuestan tarde para comer pan de dolores. El Salmo 127, versículo 2, nos recuerda, por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El trabajo diligente no debe convertirse en una obsesión que sustituya a Dios. La verdadera sabiduría consiste en trabajar con todas nuestras fuerzas durante la jornada, para luego descansar plenamente sabiendo que, mientras dormimos, Dios sostiene el universo y nuestras vidas. La hormiga recoge en la siega, pero no se angustia por el invierno porque ya hizo lo que le correspondía. Del mismo modo, el administrador fiel planifica, ahorra y es precavido. Proverbios 21, versículo 20, declara que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La capacidad de ahorrar no depende de cuánto ganas, sino de cuánto dominas tus impulsos. El ahorro es un acto de humildad. Es reconocer que no sabemos qué traerá el mañana y que debemos ser custodios responsables de lo que Dios nos permite retener hoy. La paz financiera es, en gran medida,
el resultado de tener un margen de seguridad construido a través de la disciplina diaria. El mensaje es un llamado a la acción consciente. Debes examinar tu labor actual. ¿La estás haciendo con la excelencia de un hijo de Dios? ¿Estás desperdiciando las estaciones de verano en gastos innecesarios o estás guardando el tesoro precioso para el futuro? La libertad no se encuentra en el golpe de suerte, sino en la fidelidad constante a los principios de orden y trabajo. Dios bendice la obra de tus manos, pero debe haber una obra que bendecir. Levántate con la diligencia de la hormiga, trabaja con la excelencia del sabio y descansa con la paz del que sabe que su sustento final no depende de su fuerza, sino de la gracia del Dios que nunca falla. La provisión en el desierto y el maná diario. El quinto pilar de nuestra travesía nos lleva a uno de los escenarios más temidos, pero más reveladores de la vida humana, el desierto. En la narrativa bíblica, el desierto no es solo un lugar de tránsito, sino el laboratorio donde se prueba la fuente de nuestra confianza. Cuando los recursos visibles desaparecen, cuando las fuentes de ingresos se secan y las estrategias humanas fallan, el alma se enfrenta a la pregunta fundamental sobre la supervivencia. Es aquí donde la Biblia introduce el concepto del maná, la provisión que cae del cielo para sostener a un pueblo que no tiene campos que cosechar ni mercados donde comprar. En el libro de Éxodo, capítulo 16, vemos que Dios no les dio una herencia de tierras de inmediato, sino que les dio el pan de cada día. Esta dependencia radical rompe la ansiedad que genera el intento de controlar el futuro lejano. El maná tenía una regla específica, solo podía recogerse lo necesario para el día. Aquellos que, movidos por el miedo y la falta de fe, intentaban acumular para el día siguiente, descubrían que el sobrante se corrompía. Esta lección es vital para quien atraviesa una crisis financiera hoy. La paz no viene de tener el granero lleno para los próximos 10 años, sino de confiar en que aquel que te alimentó hoy, lo hará también mañana. Jesús retomó esta enseñanza en la oración del Padre Nuestro: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Al enfocarnos en la provisión diaria, reducimos el gigantismo de la ansiedad a una escala que nuestra fe puede manejar. El desierto tiene el propósito de desintoxicarnos de la confianza en el sistema del mundo. Mientras el pueblo estaba en Egipto, tenían cebollas y ajos, pero eran esclavos. En el desierto, tenían maná y eran libres. A veces, Dios permite que nuestras fuentes externas de seguridad se agoten para que descubramos que Él es la fuente primaria. La provisión en el desierto es sobrenatural porque no sigue las leyes de la economía humana. Es una economía de gracia donde lo poco se multiplica y lo necesario nunca falta. El administrador del reino entiende que, incluso en la mayor aridez económica de una nación, el cielo permanece abierto para aquellos que han aprendido a vivir de la boca de Dios. La provisión en tiempos de escasez requiere una sensibilidad espiritual para reconocer las oportunidades inusuales que Dios envía. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, encontramos la historia del profeta Elías durante una gran sequía. Dios no lo envió a un palacio, sino a un arroyo donde era alimentado por cuervos, y más tarde a la casa de una viuda que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. La lógica humana dictaba que la viuda moriría de hambre, pero la instrucción divina fue: hazme a mí primero. Al poner la prioridad en la palabra de Dios y en la generosidad, la harina no escaseó y el aceite no disminuyó. Este es el principio de la prioridad. Cuando honras a Dios con lo poco que te queda, desatas una renovación constante de tus recursos. La ansiedad financiera a menudo nos ciega ante los cuervos y las viudas que Dios pone en nuestro camino, es decir, ante los medios poco convencionales que Él usa para sostenernos. Podemos estar tan obsesionados con que la solución venga a través de un empleo específico o un aumento salarial, que no vemos la mano de Dios en una pequeña oportunidad, un favor inesperado o una idea creativa. La fe en el desierto significa mantener los ojos abiertos a la provisión que no parece lógica. Como dice el Salmo 78, versículo 19, el pueblo tentó a Dios preguntando: ¿podrá poner mesa en el desierto? La respuesta para el creyente es que Dios no solo pone mesa, sino que lo hace en presencia de sus angustiadores, demostrando que su soberanía está por encima de cualquier crisis global. Muchas veces esperamos un gran rescate financiero, pero Dios nos pide que administremos con fidelidad la harina y el aceite que hoy tenemos en la mano. La provisión del desierto no es para el desperdicio, sino para el sustento. Elías y la viuda sobrevivieron no porque tuvieran una cuenta bancaria llena, sino porque tenían una palabra de Dios que se renovaba cada mañana. La paz financiera en la crisis se encuentra al entender que la magnitud de nuestra necesidad nunca será mayor que la magnitud de su gracia. Al vivir bajo este principio, el temor al futuro se desvanece,
pues entendemos que el mismo Dios que moviliza los cielos puede movilizar los recursos más pequeños para que nada nos falte. Recuerda que el objetivo del desierto es la formación de un carácter inquebrantable. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, se nos revela el porqué del maná, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La mayor riqueza que puedes obtener en una crisis no es el dinero, sino la convicción de que Dios es real y su palabra es suficiente. El dinero puede ser devaluado, robado o perdido, pero la experiencia de haber sido sostenido por Dios en medio de la nada es un tesoro que nadie te puede quitar. La paz en el desierto se encuentra en la rendición. Cuando dejas de luchar contra la circunstancia y empiezas a confiar en el guía, el desierto deja de ser un lugar de muerte para convertirse en un lugar de revelación. El administrador fiel aprende a ser agradecido por el maná de hoy sin angustiarse por el de mañana. Esta gratitud es la que santifica la provisión y la hace multiplicar. La Biblia nos asegura en el Salmo 37, versículo 25, «Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan». Esta promesa es el anclaje final para cualquiera que tema por sus finanzas. La fidelidad de Dios tiene un historial perfecto a través de los siglos. El mensaje es de victoria anticipada. Estás en el desierto no para morir, sino para ver la gloria de Dios de una manera que nunca verías en la abundancia. Cada día que el pan llega a tu mesa es una prueba de que el dueño del oro y la plata te tiene en su pensamiento. No mires la aridez del terreno, mira la fidelidad del cielo. El desierto es temporal, pero la lección de dependencia que aprendas en él es eterna. Prepárate, porque el mismo Dios que hace caer maná es el que te llevará a la tierra donde fluya leche y miel, pero ahora con un corazón que sabe que su verdadera riqueza siempre ha sido, y siempre será, el Señor. La bendición de la integridad y el buen nombre. El sexto pilar de la libertad financiera nos traslada al valor del carácter como activo supremo. En un mundo que a menudo prioriza el éxito rápido y el enriquecimiento a cualquier costo, la Biblia establece que la verdadera prosperidad es inseparable de la rectitud. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 1, se nos entrega una máxima que redefine el concepto de riqueza. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El buen nombre no es una cuestión de orgullo, sino de integridad, es la confianza que generamos en los demás y ante Dios. Una fortuna construida sobre el engaño, la explotación o la falta de ética es una estructura de arena que, tarde o temprano, colapsará bajo el peso de su propia inconsistencia. La integridad financiera es una forma de protección espiritual. Cuando manejamos nuestros asuntos con honestidad, cerramos las puertas al adversario y abrimos las ventanas al favor divino. La Biblia advierte en Proverbios capítulo 13, versículo 11, que las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumentará. El término vanidad en este contexto se refiere a lo que se obtiene por medios ilícitos, apresurados o falsos. La ansiedad que acompaña al dinero mal ganado es una tortura constante. El miedo a ser descubierto o el peso de una conciencia intranquila anulan cualquier placer que el dinero pueda comprar. Por el contrario, el íntegro puede caminar con la frente en alto, sabiendo que su provisión tiene el sello de la aprobación de Dios. La ética en los negocios y en el manejo del dinero es una inversión a largo plazo. En tiempos de crisis, la tentación de cortar camino es fuerte, pero el administrador del reino sabe que el fin no justifica los medios. La justicia y el derecho son el cimiento del trono de Dios, y por tanto, deben ser el cimiento de nuestra economía personal. Ser honestos en el pago de impuestos, en el cumplimiento de los contratos y en el trato con los empleados o empleadores no es solo una obligación legal, sino un testimonio de nuestra fe. Al elegir la integridad sobre el beneficio inmediato, estamos declarando que creemos en un Dios que recompensa la rectitud y que es capaz de prosperarnos sin que tengamos que comprometer nuestros valores. La relación entre la integridad y la prosperidad se profundiza cuando entendemos que el dinero es una prueba de nuestro corazón. En el Evangelio según Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesús establece una ley de promoción: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Muchas personas oran por grandes bendiciones financieras, pero Dios observa cómo manejan las pequeñas cantidades, cómo devuelven el cambio sobrante o cómo cumplen sus promesas mínimas. La integridad en lo pequeño es lo que califica al administrador para recibir lo grande.
Dios no nos confía las verdaderas riquezas si no hemos demostrado ser dignos de confianza con las riquezas injustas o temporales. La falta de integridad genera una fuga invisible en las finanzas. La Biblia utiliza la imagen de saco roto para describir la economía de aquellos que desatienden los principios espirituales por buscar su propio interés de manera deshonesta. En el libro de Ageo, se describe a personas que trabajan mucho pero el dinero se les escapa de las manos porque han descuidado su relación con lo sagrado. La paz financiera requiere que nuestras manos estén limpias, solo así la bendición de Jehová, que no añade tristeza, puede reposar sobre nuestra casa. El buen nombre actúa como una moneda de reserva en tiempos de necesidad. Cuando la economía colapsa, la reputación de un hombre justo le abre puertas que el dinero solo ya no puede comprar. La integridad nos libera del estrés de la ocultación. No hay nada más agotador que mantener una fachada de éxito basada en deudas ocultas o negocios turbios. La transparencia financiera es una disciplina de libertad. Al ser honestos sobre nuestra situación, al no pretender lo que no somos y al cumplir nuestra palabra aunque sea en nuestro propio perjuicio, ganamos un peso espiritual que nos hace inquebrantables. Proverbios capítulo 10, versículo 9, lo resume con claridad: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La confianza es la base de la paz, y la integridad es la base de la confianza. Una herencia no consiste solo en bienes materiales, sino en un modelo de vida que los hijos y las generaciones venideras puedan seguir. Proverbios capítulo 13, versículo 22, dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esta promesa no solo habla de acumulación, sino de permanencia. La riqueza que se transfiere junto con un buen nombre tiene el poder de bendecir por generaciones. La riqueza que se deja sin valores suele ser la causa de la ruina de los descendientes. La integridad asegura que lo que construimos hoy tenga un impacto eterno. La verdadera justicia financiera se manifiesta cuando el administrador comprende que su integridad es un escudo para los suyos. El Salmo 112 declara que la descendencia del hombre que teme a Jehová será poderosa en la tierra, y que bienes y riquezas hay en su casa. Pero nota que este mismo hombre es descrito como alguien que gobierna sus asuntos con juicio. El juicio o discernimiento para actuar rectamente es lo que garantiza que la riqueza no sea una trampa, sino una plataforma de servicio. Al concluir esta etapa, el mensaje es un llamado a la revisión de nuestros métodos. ¿Es nuestro éxito fruto de la bendición de Dios o del compromiso de nuestra alma? La integridad se revela como la forma más alta de sabiduría. No hay riqueza que valga la pérdida de la paz con Dios y con uno mismo. El administrador fiel sabe que el juicio de Dios es justo y que cada acto de honradez es una semilla que producirá un fruto de tranquilidad y respeto. Prepárate para manejar los recursos con una transparencia absoluta, sabiendo que el ojo que todo lo ve es también la mano que todo lo provee. Con un buen nombre y un corazón íntegro, estás listo para entrar en la última parte de este viaje, la comprensión del propósito eterno de la riqueza y el descanso en la abundancia final. El propósito de la riqueza y la paz eterna. El séptimo y último pilar de la economía bíblica nos eleva por encima de las necesidades temporales para revelarnos el destino final de los recursos que Dios pone en nuestras manos. La madurez financiera se alcanza cuando comprendemos que el dinero no es una meta, sino un medio para un fin superior. En el sistema del reino, la riqueza tiene una función misionera y social. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19, instruye a los que tienen abundancia en este mundo a que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo. La instrucción es clara: deben usar esos recursos para hacer el bien, para ser ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir. La riqueza encuentra su santificación cuando se convierte en un instrumento de bendición para otros. Esta perspectiva elimina la ansiedad por la pérdida, pues el administrador entiende que no está acumulando tesoros donde la polilla y el orín corrompen. Al invertir en el reino de Dios, estamos transfiriendo nuestros activos a una jurisdicción eterna. Jesús enseñó en el Evangelio según Mateo que nuestro corazón siempre seguirá a nuestro tesoro. Si nuestro tesoro está en las cosas materiales, viviremos en un estado de temor constante porque lo material es efímero. Pero si nuestro tesoro está puesto en el propósito de Dios, en la ayuda al necesitado y en la extensión del mensaje de esperanza, nuestro corazón descansará en la seguridad de lo inamovible. La verdadera paz financiera no surge de lo que retenemos, sino de la trascendencia de aquello que damos. Nuestras finanzas como un encargo divino para impactar la eternidad. Dios no bendice a una persona para que simplemente aumente su nivel de vida,
sino para que aumente su nivel de dar. Cuando el propósito de tu prosperidad es mayor que tu propio bienestar, el cielo se compromete con tu suministro. La provisión deja de ser un milagro esporádico para convertirse en un flujo constante, porque te has convertido en un socio estratégico de los planes de Dios en la tierra. Al desviar la mirada de nuestras necesidades personales hacia las necesidades del propósito divino, descubrimos que nuestras carencias son cubiertas como una consecuencia natural de nuestra fidelidad a la misión. El descanso final en la vida del administrador se encuentra en la victoria sobre el afán y la ansiedad. A lo largo de este camino, hemos aprendido principios de propiedad, diligencia, integridad y generosidad, pero todos ellos convergen en una sola promesa, la suficiencia total en Cristo. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, resume esta certeza: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es una invitación a la pasividad, sino una garantía de respaldo para quien camina en obediencia. El todo lo que os falta incluye no solo el dinero, sino la paz mental, la sabiduría para decidir y la fortaleza para resistir en el día malo. La libertad financiera es, en su esencia, la libertad del miedo. Ya no somos esclavos de las noticias económicas, de las fluctuaciones de la moneda o de las amenazas del sistema. Nuestra economía está anclada en una roca que no puede ser conmovida. El Salmo 112, versículo 7, describe al hombre que ha integrado estos principios. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Esta firmeza es el mayor activo que un ser humano puede poseer. Mientras otros entran en pánico, el administrador del reino permanece en calma, sabiendo que su fuente no se ha secado y que el dueño del oro y la plata sigue sentado en su trono. La paz eterna comienza hoy cuando decidimos que Dios es suficiente. La importancia de terminar bien la carrera. La administración fiel no es una fase, sino un estilo de vida que se mantiene hasta el último aliento. Al final de la vida, lo que realmente contará no será cuánto acumulamos, sino cuánto administramos para la gloria de Dios y cuánto amor sembramos a través de nuestra generosidad. La riqueza bíblica nunca añade tristeza porque no se basa en el egoísmo, sino en la gratitud. Al vivir con una mentalidad de abundancia espiritual, nos preparamos para recibir la recompensa del Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese gozo es la culminación de toda búsqueda financiera. Has recibido las llaves para abrir las puertas de una economía diferente, una que opera bajo leyes de fe, justicia y amor. No importa cuán profundo sea el valle en el que te encuentres hoy, o cuán altas parezcan las deudas que te rodean, los principios de la palabra de Dios tienen el poder de restaurar lo que el sistema ha devorado. En el libro de Joel, Dios promete restaurar los años que comió la oruga y el saltón. Esa restauración comienza en tu mente y en tu espíritu antes de manifestarse en tu cuenta bancaria. Cree en la promesa de la restauración y comienza a caminar hoy mismo como un administrador libre. La conclusión de todo lo dicho es que la Biblia no solo nos enseña sobre el dinero, sino sobre la soberanía de Dios en cada área de nuestra existencia. El dinero es simplemente el termómetro de nuestra confianza en él. Al aplicar los 7 pilares que hemos recorrido, estás construyendo una casa sobre la roca. Vendrán lluvias y soplarán vientos, pero tu hogar y tu sustento permanecerán porque están fundamentados en principios eternos. Recuerda siempre las palabras de Jesús: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la cláusula de seguridad más potente del universo. Si cuidas los negocios de Dios, Él se encargará de los tuyos. Toma un momento para entregar tus cargas financieras al Señor una vez más. Declara que Él es tu pastor y que nada te faltará. Visualiza tu libertad, no como un sueño lejano, sino como una realidad que ya ha sido pagada y establecida en las regiones celestiales. Sal a trabajar con la diligencia de la hormiga, con la integridad del justo y con la alegría del generoso. El camino hacia la verdadera abundancia está abierto, y el Espíritu de Dios te guiará en cada paso. Mantente firme, mantente fiel y vive en la paz de saber que tu provisión está asegurada por la eternidad. La tormenta puede ser fuerte, pero tu fundamento es inquebrantable. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes en el banco, sino por la paz con la que apoyas la cabeza en la almohada cada noche. No permitas que estas palabras se las lleve el viento, deja que echen raíces en tu voluntad y que cada decisión financiera que tomes a partir de ahora lleve el sello de la sabiduría eterna. Si este audiolibro ha sido una luz en tu camino financiero y espiritual, comparte este mensaje con alguien que esté luchando bajo el peso de la deuda o la ansiedad económica.
Ayúdanos a extender esta cultura de libertad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo instrucción que fortalece el alma y déjanos saber en los comentarios, ¿cuál de los 7 pilares fue el que más impactó tu perspectiva hoy? Tu historia de libertad comienza aquí. Sé valiente, sé íntegro y recuerda, tu provisión está firmada por el Rey del Universo. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.